Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por la mañana de vida que nos regala y por la oportunidad de reunirnos en este chat para poder estudiar la Biblia y para poder entender su voluntad día tras día. Señor, entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que su voluntad sea reflejada en nosotros. Cincela el alma, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Enséñenos sus caminos, enséñenos su presencia. Trabaja en nosotros, quite todas las toxinas, maldades, pecados ocultos, caminos torcidos, chuecos, y implante usted su voluntad, sus pensamientos en nosotros. Háganos semejantes a usted. Haz que cada persona que apriete esta ventana pueda poder escuchar su voz, Señor, y obedecerla. Padre, capacítenos para orar, capacítenos para leer la Biblia, capacítenos para escuchar su voz y entenderla y obedecerla. Capacítenos, Señor. Prepare el corazón, extirpe lo malo y ponga todas aquellas cosas, atributos suyos que tanto necesitamos día tras día. Oh Dios, gracias por su eterno amor. Gracias porque su amor nos alcanza. En el día de hoy queremos caminar con usted, estar con usted, pensar en usted, vivir en usted. Enséñanos, Señor, a abrir la Biblia, háblenos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una cosa muy fundamental que hay que entender. Para entender la solución hay que entender el problema. Para entender la solución hay que entender el problema. Y aquí comienza el eterno sueño de Dios y el problema que nos aqueja a todos nosotros. Que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Ese es el origen. Y esa es la razón por la cual el ser humano, nosotros tenemos que entender por qué razón es que estamos como estamos. Nada que sea menos que esto es aceptable ante Dios. Lo fue en el principio y lo es hoy. Es la misma cosa. Cuando decimos Dios creó a la imagen y semejanza al ser humano, a su imagen y semejanza, estamos colocando, hermano, Dios ha colocado la vara de medir. Y la vara de medir es Él mismo. Hoy nadie es aceptado en su presencia a no ser que tenga su imagen. ¿Está captando, hermano? Ese fue el principio de todo. La pregunta es, ¿cuál es su imagen? Y en la Biblia hay varios versículos que reflejan la imagen de Dios. ¿Sabe que mientras usted entienda mejor la imagen de Dios, su semejanza, usted va a caer más rendido en su presencia? Y este versículo vuelve a repetir, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Porque, hermano, cuando hablamos de la imagen de Dios, su semejanza, hablamos de una cosa demasiado importante, que la imagen de Dios se refleja tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué? Porque ambos reflejan la imagen de Dios, su semejanza. ¿Cuál? Podemos usar varios versículos, por ejemplo, cuando dice, ¿cuál es el vestido de Dios? Y recuerda, hermano, que la imagen y semejanza de Dios tiene que ver lo externo y lo interno. Lo interno y lo externo. Tanto lo interno como lo externo reflejaban la imagen de Dios por ejemplo, el vestido interno de Dios y el vestido externo. ¿Cuál es el vestido interno? Aquí está. Santo, amado, misericordioso, de entrañable misericordia, benigno, humilde, manso, paciente, según Colosenses 3:12. Así estaba vestido el hombre en su origen, porque este es el vestido de Dios.
No se olvide. Y menos que esto, el cielo no acepta. Menos que esto, el cielo no acepta. Entonces es importante entender que solamente los que reflejen la imagen de Dios van a volver a su presencia como en el principio. ¿Qué más? Por ejemplo, Moisés le pidió mostrarle que Dios le muestre su gloria y ahí está un versículo demasiado conocido. Y cuando Dios se presenta ante Moisés, ante la presencia de Moisés, Dios mismo clama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Miren sus atributos, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso lo vamos a ver después, ese tema, en esta semana. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es demasiado. Mire, los atributos de Dios, su santidad, su misericordia, su piedad. ¿Mm? Todas esas cosas, esas características que Dios tiene, así era el hombre al origen, porque Dios lo creó así, Adán y Eva. Si quiere ver la imagen de Dios, está aquí en Gálatas 5. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el hombre, hermano, tiene que crucificar a todas aquellas cosas tóxicas que el diablo metió en el principio si quiere volver a esta imagen de Dios y vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Si quiere volver a esta imagen, hermano, si tú quieres volver a esta imagen de Dios, no le queda otro remedio a Dios que crucificar. Vamos a ver ahorita qué. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ahí está. Cuando Dios le dice, ¿no?, al hombre, ¿ok? No vas a comer de este árbol. Y el hombre y la mujer hicieron exactamente lo que Dios le dijo que no hicieran. ¿Mm? Porque, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:15 al 17. ¿Mm? Esto fue la tragedia más grande que el hombre ha podido vivir, hermano. Los versículos más tristes escritos en la Biblia. Génesis 3, la desobediencia de Adán y Eva que lo llevó a la muerte. Cuando dice ciertamente morirás, se está refiriendo justamente a la muerte de Dios en su corazón, la muerte de la imagen de Dios. El hombre murió a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Murió por dentro y por fuera. ¿Cómo es eso? Por dentro, toda la imagen de Dios desapareció. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso murió. Por favor, presta atención. Murió. Y murió por fuera, quiere decir, ese leucos, esa gloria externa del vestido de sol, desaparece. El hombre muere por dentro a Dios y muere por fuera. Cuando está hablando, ciertamente morirás, se refiere a esas dos cosas. Y cuando Dios va a restaurar la imagen del hombre, de Dios, en el hombre, cuando restaure, también lo hace por esas dos cosas. Su imagen de Dios en el hombre por dentro y la imagen de Dios en el hombre por fuera. Esto es demasiado importante. Fue tremenda el garrote, hermanos, tremendo, que el hombre ni bien cayó en pecado. Miren lo que dice en Génesis 6:5. La maldad de los hombres era mucha y todo el signo de los pensamientos del corazón, ahí está el corazón, leva, quiere decir sus pensamientos, sentimientos, intenciones, emociones, voluntad y deseo, era de continuo solamente al mal. Así fue de grave la herida. Fue terrible la herida del hombre.
Prácticamente el diablo hizo desaparecer la imagen de Dios por dentro y por fuera. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nos damos cuenta, hermano? Porque imagínense, al poco tiempo ya el hermano mayor estaba asesinando al hermano menor, porque la imagen de Dios había desaparecido del corazón del hombre. Escuchen lo que leí Jeremías el otro día hemos leído. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Estamos hablando del corazón, del pensamiento, del leva en hebreo. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según las acciones, según el fruto de sus obras. Y esta palabra, hermano, engañoso y perverso, en el original dijimos el otro día, perverso, ¿no? Eh, anás, y significa falso, significa sin remedio, significa incurable, significa desahuciado. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, se metió en un hueco sin salida. Se entregó en las manos del diablo completamente. Desapareció la imagen de Dios por dentro y por fuera. Se hizo esclavo del diablo. Su corazón se parece al diablo. Fue instantáneo, hermano. Esto es letal. El hombre se metió en una situación letal. Y cuando usa la palabra aquí, engañoso, la palabra akab o akop en hebreo va a significar la misma actitud de la serpiente que muerde por atrás. Y claro, hermano, porque la serpiente tan hermosa y tan bella pudo meter la muerte en Adán y Eva y en nosotros. Por eso es que voy a usar la palabra acá, engañoso. Hermano, el corazón es igual que la serpiente. Tienes que aprender a conocerte, hermano. Tienes que aprender cómo te ve la Biblia, cómo te ve Dios, cómo te ve el Espíritu Santo, cómo Dios vio al hombre después de su caída. Es la única forma que la venda se quita de tus ojos. No hay otra. Si tú ves esta condición real del hombre, tú vas a vivir humillado en la presencia de Dios. Vas a rendirte cada día a su presencia. Vean ustedes esto otro. En Romanos 3, 10 al 11, yo te voy a recomendar que leas todo Romanos 3. Qué bárbaro. Nunca pensé que este versículo nunca lo leí completo. Siempre leí estos versículos que voy a leer ahorita, pero hasta el 19, léalo, hermano, en Romanos 3, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Estamos hablando de buscar a Dios. No estamos hablando de otra cosa. Buscarlo a Él. No hay justo. O sea, no hay quien se parezca a Dios, dice. Justo, Dicos. No hay quien se parezca a Dios. Y como no hay quien se parezca a Dios, porque el diablo hizo desaparecer la imagen de Dios por dentro y por fuera, por lo tanto, nadie lo busca a Dios. Nadie. Nadie por sus propios pies. Nadie por su propia voluntad. Por favor, lea, hay una descripción fatal del hombre después de su caída en Romanos 3, desde el 10 hasta el 19, léalo, fatal. Por falta de tiempo aquí no lo leemos. Vea usted otro versículo, Oseas 4:6. Mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y siempre lo leo este versículo, a veces a un grupo el otro día leí a un grupo de madres de familia, y todas le llamaron la atención, pero ¿cómo Dios se va a olvidar de mis hijos? No, 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 de mis hijos no, no me toquen a mis hijos. Eso les importó, sus hijos, pero ¿saben qué no les importó? No les importó el sacerdocio que dice ahí. No les importó el conocimiento de Jehová. No. Y saben que, hermanos,
Si amáramos más, así como amas a tus hijos, lo amaras a Dios, y no te quiero decir que odies a tus hijos, no, no estoy diciendo eso, solo te estoy diciendo que si amaras a Dios como amas a tus hijos, uy, 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 tu vida espiritual cambiaría. Dios aquí está muy dolido, ¿saben por qué? Porque nadie conoce a Dios. Nadie se ha dedicado a buscarlo. Nadie se ha dedicado a entenderlo. Su pueblo está hablando de su pueblo. Y son sacerdotes de Dios. Y son pueblo escogido, nación santa, linaje escogido. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de la situación y la condición del pueblo que se pierde porque no conoce la imagen de Dios, no conoce su santidad, no conoce su bondad, no conoce nada de Él, su misericordia, no conoce su justicia, no conoce su verdad. Entonces, porque no conoce su verdad, está perdido. Presta atención a este otro versículo. Escuche bien, porque el pueblo de Dios anda como borracho. Dice, vuelvan a su sano juicio. Es sano juicio. Dejen de estar borrachos, como conviene, y dejen de pecar. O sea, el día que salgan de su borrachera, porque el borracho dice cosas que no debe, hace cosas que no debe, va donde no debe, se mete en peligro y no ve el peligro, porque está dopado, está drogado, anda como borracho. El día que deje de estar borracho espiritualmente hablando, te quites la venda de tus ojos, pises tierra y veas el peligro en que estás metido, veas tu condición pecaminosa, es cuando hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Por eso estamos borrachos, porque no conocemos la santidad, la misericordia, la justicia. No conocemos a Dios. Y Pablo lo va a decir con mucha tristeza, para vergüenza de ustedes, lo digo. Esto es demasiado importante, porque pocos se dedican a conocer esto de Dios. La mayoría, ya dijimos muchas veces, quieren otras cosas de Dios, pero conocerlo a Dios, el día que tú te dediques a conocerlo a Dios, su santidad, su justicia, su misericordia, y vamos a ver después, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, vas a dejar de tu borrachera espiritual y te vas a encontrar contigo mismo. Miren cómo quedó el hombre. Quedó así. Gálatas 5, 19, 21. Adúltero, fornicario, inmundo, ¿m? Todo esto, idólatra, enemigo de Dios, pleitero, celoso, airoso, contendioso, peleón, envidioso, homicida, borracho, todo eso. Todas esas son las condiciones del hombre. ¿Cómo quedó inmediatamente? No se sabe, hermano, se llama el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que el diablo transformó el cerebro del hombre? Porque esto ocurre a nivel cerebral. Se volvió opuesto a Dios, antagónico de la imagen de Dios, misericordioso, amoroso, paciente, ¿eh? Manso, sumiso, lleno de gozo, lleno de paz. Se transformó en toda esta porquería, hermano. El misterio de la iniquidad. La herida es profunda, la herida es mortal. Por eso es que ameritaba una solución muy tremenda. Por eso ahora se puede explicar usted en este versículo. Ahora recién podemos entender este versículo. Recién podemos captar por qué oyeron la voz de Dios.
qué huyeron? Ahora puede entender por qué se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y por qué el hombre hoy no ama a Dios? ¿Por qué se esconde de Dios? O se confunde porque va a Dios, pero no va a Dios por Dios, ya dijimos muchas veces. Va a Dios por encontrar cosas, nada más. Porque le vaya bien, nada más. Pero no va a buscar a Dios porque lo ama, porque lo quiere a Él. ¿Por qué el hombre huyó? Ahora puede captar. Porque se volvieron polos opuestos. Ya el cerebro del hombre, la imagen estaba en un segundo, el diablo distorsionó. Fue letal la herida del hombre. No fue sencilla. Tú tienes que entender esto, querido hermano. Tienes que entenderlo, ¿sabes? Porque el día que entiendas esto, vas a ver que la solución no es nomás, Señor, solo saca algunas cositas de mí, algunas cosas me encantan de mí. No vas a echarte flores. No vas a pensar, Señor, saca la mejor versión de ti, de mí mismo. El día que entiendas esto, vas a ser como Pablo. Crucifícame, Señor, asesíname diariamente. Por favor, porque mi corazón es perverso, es malo, es torpe, es terco. Vive en mí, resucita en mí. Va a ser una solución, no tuya, divina, porque va a ser un milagro de Dios. El día que tú entiendas todo esto, la solución de Dios vino inmediato, que lo vamos a ver en esta semana. En esta semana. Que Dios mata un cordero que simbolizaba a Jesús y lo viste. El arrepentimiento de Adán y Eva, después de haber visto lo grave de su desobediencia, del pecado, del pozo en que se metió, y día a día ver las consecuencias, y día a día ver el amor de Dios, y día a día ver la misericordia de Dios, y día a día ver que que todo lo que Dios le ofreciera era llena de amor y misericordia. Hermano, día a día, ellos cayeron rendidos ante la presencia de Dios arrepentidos. Y ese cordero que murió para vestirlo iba a venir a morir, que simbolizaba a Jesús, ese cordero. Y ese cordero necesita morir en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Podemos entender esto. No había otra solución. Se tuvo que derramar sangre inocente para que la sangre culpable fuera salvada en caso que se arrepintiera. Y eso lo vamos a ver esta semana. ¿Cómo se pudo juntar la justicia y el amor de Dios al mismo tiempo? Hermano, porque si Dios es justo, no te puede salvar a ti ni a mí. Si Dios es justo, no puede salvar al pecador si Dios es justo. Si Dios es bueno, no puede perdonar al pecador. Si Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Solo hay una explicación, la cruz del Calvario, el cordero que viste a Adán y Eva. Es la única explicación. Por eso es que el versículo de Hechos 17:30, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, está bien, ignorabas mi santidad, ignorabas mi misericordia, ignorabas, ignorabas cómo era tu corazón tan perverso, tan maligno, tan serpiente, tu corazón lleno de cosas horribles. Ignorabas, ¿verdad? Ahora yo te voy a pedir que te arrepientas. Metanoia. Ve tu condición real y ve cómo soy yo. Ve mi santidad. Ve mi misericordia. Cae en sí. No seas un borracho. Pisa tierra. Descubre quién eres. Mírame quién soy. Arrepiéntete.
Y así dijimos la anterior semana que el arrepentimiento solo viene en dos lugares. Cuando estás orando a Dios, hasta que Dios te muestre su santidad, y mientras estás estudiando la Biblia. Son dos lugares donde viene el poder de Dios. Cada persona que no ora, cada persona que no lee la Biblia y va llorando a Dios, simplemente buscando a Dios por sus problemas, no va a buscar a Dios al ver su condición miserable, pecaminosa. Y nosotros ya dijimos, nos confundimos, porque mucha gente vamos a llorar a Dios porque nos va mal, porque no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo. Vamos llorando por nuestros problemas. Pero eso no se llama arrepentimiento. Eso se llama llorar por las consecuencias de nuestros problemas. El verdadero arrepentimiento es mirar nuestra condición maligna y mirar la santidad de Dios y que no merezco nada de perdón. Entonces caes arrepentido en la presencia de Dios, mirando tu pecaminosidad, no sintiéndote víctima, sino viendo tu culpabilidad. Y entonces el Espíritu de Dios viene. Eso es arrepentimiento. Mirar tu realidad y mirar la condición de Dios. Entonces Dios comienza a trabajar en tu corazón. Se llama arrepentimiento. Y esta semana vamos a estudiar esto, que es muy fuerte, es muy necesario, porque para ver la solución hay que describir el problema, hay que descubrir nuestra verdadera condición. ¿A qué nivel se bajó el hombre de ser creado a la imagen de Dios? ¿Cuál fue el golpe certero que dio el diablo a Adán y Eva? Y como consecuencia todos nosotros caímos en el mismo hueco. Necesitas esto, necesitas experimentar el milagro de Dios en tu alma. Yo ruego, hermanos queridos, que oremos mucho esta semana para, para, para comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué Dios quiere? Les voy a rogar que oremos mucho para que el Señor pueda hacer de nosotros una nueva criatura. No se pierda mañana. Necesitamos entender esto y vamos a continuar mañana con este mismo tema, mostrando cuál fue la reacción de Dios para que el hombre pueda salir de este hueco. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, mirar su santidad, cómo usted siendo un Dios justo, santo y bueno, puede salvar a un pecador maligno. ¿Cómo puede unir su santidad con su amor, su justicia con su misericordia? Padre, necesitamos que nos enseñe sus caminos, muéstrenos nuestra verdadera realidad. Ahora entiendo por qué repito los pecados mismos, los mismos, lo mismo. Ahora sí entiendo por qué caímos en el mismo hueco vez tras vez. Ahora entendemos por qué no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. ¿Por qué a pesar de que vemos que nos estamos hundiendo, aún así no le amamos? Queremos que nos enseñe sus caminos, su voluntad. Y esta semana será valiosa, porque estudiaremos lo peor del hombre y lo mejor que usted puede hacer en el hombre, la restauración a su imagen. Enséñenos, Señor, su camino y que vayamos a su presencia en busca de su voluntad. Gracias, gracias, de veras. Gracias por escuchar. Gracias
por no dejarnos perdidos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.